Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper contenta de estar con ustedes, lista para traerles el chisme más jugoso, las noticias más candentes del mundo del espectáculo turco y claro, todo con mi toque personal. Hoy amigos tenemos un tema que está que arde, un escándalo que ha sacudido a Turquía y que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas, Tuba Büyüküstün, a quien seguro conocen por sus increíbles papeles en series como Amor de Contrabando o Sefirin Kazeta, y en Gina Kürek, ese bombón que nos enamoró en Kara para Aşk y Fatma Gül'ün Suçu Ne. Prepárense porque la bomba va a explotar. Resulta que en las últimas semanas, los rumores de un supuesto romance entre Tuba y Engin han corrido como la pólvora. ¿Se imaginan? La pareja perfecta. Y claro, las redes sociales, los medios turcos, todos estaban que echaban humo. Fotos, supuestos encuentros, comentarios, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre estos dos. Pero, aguarden. Porque la verdad, como siempre, es más compleja y, en este caso, bastante diferente a lo que muchos esperaban. Hoy vamos a desentrañar este escándalo, vamos a analizar todos los detalles, y sobre todo, vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas, que por cierto son bastante claras. Prepárense para descubrir la verdad detrás de estos rumores de romance, el porqué de todo este revuelo y qué es lo que realmente está pasando entre Tuba Büyüküstün y Engin Kürek. Así que si son fans de ellos, si les encanta el chisme del bueno y si quieren estar al día con lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, quédense pegados a la pantalla. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme siempre hay mucho chisme por contar. Entonces, ¿cómo empezó todo este embrollo? Bueno, como les decía, los rumores comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas. Todo se originó principalmente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. La chispa se encendió con la publicación de algunas fotos y vídeos que, supuestamente, mostraban a Tuba y Engin juntos. Algunas de estas imágenes eran de eventos sociales, como premieres de películas, festivales de cine o galas benéficas, donde, por cierto, es totalmente normal que dos actores de la misma industria coincidan y se saluden. Es más, muchas veces los actores se ven obligados a asistir a eventos y deben posar juntos porque comparten agencias de representación o están involucrados en proyectos similares. Pero claro, la imaginación de los fans y de los medios, impulsada por el morbo y, por qué no decirlo, por la necesidad de generar contenido y mantener el interés del público, hizo el resto. Empezaron a circular fotos de ellos sonriendo, conversando, incluso, en algún caso, supuestos encuentros más privados, tomadas a la distancia o con ángulos que podían sugerir algo más de lo que realmente había. La especulación se intensificó al recordar que Tuba Büyüküstün, para ese entonces, se encontraba en un proceso de divorcio. Ya saben, cuando una persona está soltera y se acerca a otra, la gente inmediatamente empieza a asociarlos. Este es un patrón recurrente en el mundo del espectáculo, donde la soledad de las estrellas se convierte en combustible para las especulaciones. Imaginen el impacto en las redes sociales. Los comentarios, las especulaciones, los shippeos se multiplicaron. Se habló de miradas cómplices, de una química innegable, de una posible nueva pareja del momento. Los fans ávidos de noticias y novedades comenzaron a crear narrativas y teorías que alimentaban el rumor, buscando señales y detalles que confirmaran sus expectativas. El problema es que todo esto se basaba en suposiciones, en interpretaciones, y en, claro, muchas ganas de que la cosa fuera cierta. La verdad es que en la vida real, y sobre todo en la vida de los famosos, la gente se conoce, coincide, se cruzan en eventos y a veces hasta son amigos. Pero eso no significa automáticamente que haya una relación romántica. La amistad entre colegas es algo muy común en el mundo del entretenimiento y no siempre conduce al romance. La historia se puso más interesante cuando, en medio de todo este revuelo, se filtraron ciertos detalles sobre la vida personal de Tuba. Los medios de comunicación, siempre al acecho, empezaron a indagar en su divorcio, a buscar detalles sobre su situación sentimental, y a relacionar cualquier cosa que se moviera con Engin Kürek. Esto, obviamente, generó mucha controversia, ya que invadir la privacidad de las personas es algo que no está bien. El derecho a la privacidad es fundamental, y los famosos, a pesar de su exposición pública, no deberían ser privados de él. Y más aún, el hecho de que se especulara con algo que no tenía ninguna base sólida.
La presión mediática se intensificó, y la atención se centró en los detalles más íntimos de la vida de Tuba, desde sus relaciones familiares hasta sus decisiones personales. Esto, en muchos casos, cruzó la línea del respeto y la ética periodística. Pero, ¿qué pasó con Engin? Él, por su parte, también se vio envuelto en todo este torbellino mediático. Como todos saben, Engin es bastante reservado con su vida privada. Nunca ha sido muy dado a exponerse públicamente y siempre ha mantenido un perfil bajo. Su imagen es muy cuidada y prefiere que el público se centre en su trabajo y en sus personajes. Así que imaginarán el shock que le causó todo esto. De repente su nombre estaba en todos lados, involucrado en un supuesto romance con una de las actrices más famosas de Turquía. Se vio atrapado en una situación que no había buscado, y su tranquilidad se vio perturbada por la constante atención de los medios. ¿Cómo reaccionó? Pues, como era de esperarse, de manera bastante prudente y con cierta distancia. En un principio, ni Tuba ni Engin salieron a desmentir los rumores. Eso, en el mundo del espectáculo, es bastante común. Muchas veces, los famosos prefieren guardar silencio, esperando que la tormenta mediática pase por sí sola. En algunos casos, incluso, el silencio puede ser interpretado como una forma de mantener la intriga y generar más interés en ellos. El silencio puede ser una estrategia para no avivar el fuego y esperar que el interés disminuya con el tiempo. Además, las agencias de representación suelen aconsejar cautela, ya que cualquier declaración puede ser malinterpretada o utilizada en su contra. Pero en este caso, la situación se prolongó y los rumores continuaron creciendo. La presión mediática se intensificó, y tanto Tuba como Engin se vieron obligados a tomar una postura. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. La respuesta oficial llegó finalmente por parte de ambos actores. Y como les adelanté, fue una respuesta contundente y directa. Tanto Tuba como Engin salieron a desmentir categóricamente cualquier tipo de romance entre ellos. A través de comunicados oficiales, de entrevistas y de sus propias redes sociales, dejaron claro que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Negaron haber tenido una relación sentimental y calificaron los rumores como falsos e infundados. Estas declaraciones fueron cruciales para aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. Los comunicados oficiales, redactados con un lenguaje claro y directo, dejaron en evidencia la falta de veracidad de los rumores. Las declaraciones fueron claras y concisas. Engin, en una entrevista, afirmó que sentía un gran respeto y admiración por Tuba como profesional, pero que entre ellos no había nada más que una amistad. Destacó su profesionalismo y talento, pero dejó claro que la relación era puramente laboral. Tuba, por su parte, también fue muy clara al respecto. En sus redes sociales, publicó un mensaje donde desmentía rotundamente los rumores y pedía respeto por su privacidad. Además, hizo hincapié en la importancia de no crear falsas expectativas y de respetar los límites personales. Y ahí está la clave de todo, amigos. Lo que realmente importa es la declaración de los propios protagonistas. Ellos, los únicos que saben la verdad, han negado rotundamente cualquier relación amorosa. Sus palabras, respaldadas por su reputación y su integridad, deberían ser suficientes para poner fin a las especulaciones. Pero ¿por qué entonces se generó todo este revuelo? ¿Por qué tanta especulación? Bueno, como ya les dije, la combinación de varios factores contribuyó a este escándalo. Primero, la admiración del público por ambos actores. Tuba y Engin son muy queridos, tienen muchos fans y, obviamente, a sus seguidores les encantaría verlos juntos. La popularidad de las novelas turcas en todo el mundo ha generado un gran interés en las vidas de sus protagonistas. Segundo, la situación sentimental de Tuba, que como estaba soltera, abrió la puerta a las especulaciones. La soltería de una figura pública a menudo se convierte en el foco de atención, y cualquier interacción con otra persona es analizada minuciosamente. Y tercero, el morbo y el interés de los medios de comunicación, que siempre están buscando historias jugosas que atraigan al público. Los medios, impulsados por la necesidad de vender, a menudo exageran y manipulan la información para generar más impacto. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales son el lugar donde todo se magnifica, donde todo se comenta y donde, en muchos casos, se crea una realidad paralela. Los fans, los seguidores, los haters, todos tienen voz y, en algunos casos, pueden influir en la opinión pública. Las redes sociales son un arma de doble filo.
Si bien permiten una comunicación más directa con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores y la desinformación. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué podemos esperar de Tuba y Engin después de este escándalo? Pues, lo más probable es que sigan adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos y consolidados, y a pesar de este incidente su popularidad no se verá afectada. Han demostrado su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones difíciles. En el futuro es posible que vuelvan a coincidir en algún proyecto, ya sea una serie, una película o un evento social. Y claro, la gente seguirá hablando y especulando, pero al menos, ahora sabemos la verdad de boca de ellos. Su relación profesional continuará, y su trabajo seguirá siendo el centro de atención. La experiencia les habrá enseñado a ser más cautelosos y a proteger su privacidad. En resumen, amigos, el supuesto romance entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek resultó ser solo un rumor, un invento alimentado por la especulación, el morbo y, claro, las ganas de ver a estas dos estrellas juntas. La verdad es que solo son amigos y compañeros de trabajo, y han desmentido categóricamente cualquier relación sentimental. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, los famosos son personas con sentimientos y por lo tanto, merecen respeto a su privacidad. La lección es clara, no todo lo que se ve en los medios y en las redes sociales es verdad. Es fundamental ser críticos y no dejarse llevar por las especulaciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya servido para aclarar todas sus dudas sobre este escándalo. Ya saben que a mí me encanta contarles todo lo que sé. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que los medios de comunicación a veces exageran? ¿Son fans de Tuba y Engin? ¿Cómo creen que los famosos deberían manejar estas situaciones? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los medios en la difusión de rumores? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones y, por supuesto, leerlos en los comentarios. Me encanta leerlos. Es importante destacar que este tipo de situaciones no son exclusivas de Turquía. En Hollywood y en otros centros de la industria del entretenimiento, también se generan rumores y especulaciones sobre las relaciones de las estrellas. La diferencia radica en la forma en que se manejan estas situaciones y en el nivel de protección de la privacidad que tienen los famosos. En algunos países existen leyes más estrictas que protegen a las celebridades de la invasión a su privacidad. En otros, la cultura del chisme y del sensacionalismo es más fuerte. También es importante señalar que en muchos casos, los propios famosos contribuyen a la creación de rumores. A veces, una simple declaración ambigua o una foto con un amigo pueden alimentar las especulaciones. Otras veces, las relaciones de los famosos son utilizadas como una herramienta de marketing para generar interés en sus proyectos. Esto demuestra que la línea entre la vida personal y la vida profesional de los famosos es muy delgada y, en algunos casos, intencionalmente difusa. En el caso de Tuba y Engin, es probable que este escándalo haya tenido un impacto en sus carreras. Por un lado, ha generado más atención y por lo tanto, más interés en sus proyectos. Por otro lado, ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger su privacidad y de ser más cautelosos con la información que comparten públicamente. Sin embargo, su talento y su profesionalismo son innegables, y su popularidad seguirá creciendo. La importancia de respetar la privacidad de los famosos no debe ser subestimada. La constante exposición a la atención pública puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. El estrés, la ansiedad y la depresión son comunes entre las celebridades. Por lo tanto, es fundamental que los medios de comunicación y los fans actúen con responsabilidad y respeto. Además, es importante que los famosos tengan herramientas para proteger su privacidad. Esto incluye el uso de agencias de representación, abogados y asesores de imagen. También es importante que aprendan a gestionar su presencia en las redes sociales y a controlar la información que comparten. En el caso de Tuba y Engin, la respuesta que dieron ante los rumores fue la correcta. Al desmentir categóricamente cualquier relación sentimental, dejaron claro que no permitirían que se invadiera su privacidad. Esta postura, además, fue coherente con su imagen pública y con su trayectoria profesional. En conclusión, el supuesto romance entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek fue solo un rumor, un ejemplo de cómo la especulación y el morbo pueden distorsionar la realidad.
Es importante ser críticos con la información que recibimos y respetar la privacidad de los famosos. La verdad, como siempre, está en las declaraciones de los protagonistas. Y en este caso, la verdad es que solo son amigos y compañeros de trabajo. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos los que les gusta el chisme turco, con todos sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Porque aquí en este canal, siempre estamos al tanto de todo el chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.